Para mí es, nuevamente lo digo, es de mucha alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Y en esta noche, al momento de analizar el tema, tenía varias ideas en mi corazón, pero Dios en este momento me puso este tema, que es confía en Dios todo el tiempo. Y decimos que tenemos que confiar en Dios todo el tiempo porque Él está con nosotros todo el tiempo. Él está con nosotros cuando nos va bien, Él está con nosotros cuando nos va mal. Y es en ese sentido que vamos a hablar el día de hoy y vamos a abrir la palabra en Salmos 37, 23. Salmos 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Jehová, Él desde el principio, Él ha tenido el control y Él ha permitido que todo pase para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ok, entonces cuando leemos este versículo nos damos cuenta que Él dice que si nosotros estamos con Él ordena nuestros pasos, Él aprueba nuestro camino, o sea, Él nos conduce por el camino que Él considera correcto que nosotros andemos para ir al cielo. O sea, nosotros hay veces nos ponemos a pensar y decimos, Dios, ¿por qué haces esto por mí? ¿O por qué me están pasando estas cosas? O sea, cuando tenemos problemas, nos ponemos a pensar que por qué Dios nos da esas pruebas, por qué Dios nos pone en ese camino. Pero Él sabe que nosotros, como seres humanos, cuando nosotros estamos en momentos de alegría, cuando nosotros estamos, digamos, en éxito terrenal, muy pocas veces nos ponemos a comunicarnos con Dios. Y es cuando nosotros estamos con enfermedades, con problemas familiares, con problemas, podríamos decir, en la iglesia, o cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando nosotros estamos en constante comunicación con Dios. Y Dios lo sabe eso. Por lo tanto, Él utiliza cualquier mecanismo para que nosotros nos conectemos a Él, para que nosotros estemos vinculados a Él todo el tiempo y con ello nosotros podamos fortalecernos tanto en nuestra fe como en nuestra confianza con Él. Por lo tanto, hermanos, para este momento, entonces yo elegí una historia que es muy bonita y que nos da unas enseñanzas muy grandes. Y es la historia, ¿quién me puede decir de quién se trata esa historia según las imágenes que vemos en pantalla? Ok, de José. En la primera imagen, hermanos, estamos viendo a un joven de 17 años. Lo encontramos en Génesis 37, 2 y 3. Vemos a un joven de 17 años de edad que es muy amado por su padre, que es muy querido por su padre porque él lo tuvo ya en su vejez. O sea, Jacobo, él tuvo a José ya cuando era vejez, entonces él le dio mucho cariño, él se enamoró mucho de él, por lo tanto, él le preparó una túnica especial, el cual José con mucha alegría se la puso, la usaba, y él se alegraba con su padre porque su padre le amaba, y su padre, él decía, bueno, como tú no eres joven, entonces él mandaba a que viera lo que los hermanos estaban haciendo cuando estaban trabajando. Y en la segunda imagen que pueden ver en pantalla, en Génesis 37 dice que José tuvo un sueño. José tuvo un sueño y en el Génesis 37 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, cuando
él les dio a conocer a sus hermanos ese sueño, los hermanos se molestaron porque dijeron, ¿cómo que tú estás en el centro? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tú vas a estar sobre encima de nosotros cuando tú eres más joven que nosotros, cuando tú no haces nada, sino que solo te la pasas vigilándonos? Eso no es posible, y se enojaban con él. Se molestaban con él y es más, hasta ni lo querían porque decían, ¿cómo este puede decir esos sueños y cómo este que no hace nada nos puede querer venir a dar órdenes a nosotros? Entonces, los hermanos planearon un plan de cómo deshacerse de José. Y la encontramos en Génesis 37:28, donde ellos planearon primero, lo metieron a un pozo, pero al darse cuenta que el pozo no tenía agua, entonces ellos lo metieron ahí y vieron que unos mercaderes venían, unos mercaderes de Egipto venían pasando por ahí y ellos decidieron venderlo. Vemos que José, de 17 años, es vendido por 20 monedas de plata. Para José yo me imagino que fue difícil porque siendo joven, alejarse de su padre que tanto le amaba, de su familia, de sus hermanos, de su entorno, ir a un mundo desconocido que él no conocía. Entonces me imagino que aquí entra una travesía difícil para José. Y en Génesis 39:1 vemos que él es llevado ante Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de la guardia. Entonces, Dios lo pone en manos de Potifar. ¿Por qué decimos que Dios? Porque Dios tiene el control siempre. Y entonces, cuando José llega a casa de Potifar lo conoce y ve que él es un trabajador bueno, honrado, y él le da las llaves de su casa. Y le dice, bueno, después de mí, tú eres el que manda aquí. Y entonces, pues bueno, José, como siempre creyendo en Dios con principios cristianos, él se dedicó a hacer lo bueno, se dedicó a hacer la voluntad de Dios, portándose bien con sus aseos, haciendo él todo lo que, su jefe le ordenaba, pero aún así él sigue sufriendo. Yo me imagino a un José alejado de su familia siempre con las ideas diciendo, ¿qué estará pasando con mi familia? Pero yo me mantengo fiel aquí. O sea, aquí me tiene Dios y aquí voy a serle fiel. Pero ya después vemos a José que era un joven apuesto. Y entonces la esposa de Potifar quiso que él se acostara con ella. Y José, pues como él tenía principios cristianos, él creía en Dios 100%, entonces él pues decide no acceder a acostarse con la esposa de Potifar. Pero la esposa de Potifar, en un día que estaban solos, pues ella decide, acuéstate conmigo. Y él dice, no, y él salió huyendo. Entonces después ella se inventó la historia de que José la quería violar, le quería hacer un daño. Entonces, a raíz de eso, le dice ella, el siervo hebreo al esposo, en Génesis 39:17, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y entonces José es puesto por Potifar en la cárcel de los presos del rey, del faraón. Y vemos que la historia de José sigue siendo difícil, sigue siendo dura. Y hasta aquí me voy a tener una pausa porque él aún sigue siendo joven. Pero él ahora, después de que fue vendido, después de que por sus propios hermanos, por su familia, él no tenía nada en contra de ellos. ¿Cuántos nosotros no podemos decir hoy en día, ¿por qué mis hermanos me hacen eso? ¿Por qué mis hermanos, tanto de sangre como hermanos de la iglesia, por qué mis hermanos, si yo no he hecho nada malo, por qué ellos tienen eso contra mí? Si yo lo único que hago es adorar a Dios. Quizás eso pensó José. Vemos que después él se dedica a hacer el bien en la casa de Potifar y aún así es acusado por el enemigo. O sea, el enemigo siempre está queriendo hacer daño. Y tal es el caso, entonces José es metido a la prisión, mas sin embargo,
Dios siempre tiene el control. Y pues en esa prisión que fue puesto José, estaban dos personas que le servían al faraón. Y entonces él les dijo, bueno, resulta que él estaba a cargo de ellos. Incluso en la cárcel, hermanas, en la cárcel, el encargado de la cárcel también le dio las llaves de la cárcel. Como quien dice, tú te encargas de administrar y de controlar todo lo que pasa aquí. O sea, la gente el encargado de la cárcel confía en José. Y le da las llaves, como quien dice, para que controle todo lo que esté pasando y que todo salga bien. Entonces, pero ahí es donde actúa Dios. Y ahí es donde Dios toma el control y envía a dos personas que eran servidores del faraón y les envía dos sueños. Y entonces ellos estaban preocupados el día siguiente, después de los sueños, y entonces dijeron, hemos tenido un sueño. Y en Génesis 48 les dice José, ¿acaso los sueños no son de Dios? Cuéntenmelos a mí, yo se los puedo interpretar, porque todo viene de Dios. Y entonces es cuando él se los cuenta, los sueños, pues lamentablemente uno de los sueños era un panadero y otro el que sigue el copero. Entonces lamentablemente uno de los sueños era que uno iba a morir y otro que iba a vivir. Entonces en el caso del copero, pues él salió libre, porque el sueño decía que él iba a salir libre. Y fue esa misma persona que ya 2 años después, se encuentra con el faraón que está soñando el faraón. Y vemos que el faraón, pues, tiene 2 sueños. Manda a sus adivinos y nadie le puede interpretar su sueño. Manda a muchas personas, ¿quién me lo puede interpretar? Y no encuentran quién le interprete los sueños al faraón. Entonces, ahí el copero dice, hace 2 años yo estuve en cárcel y un esclavo, un hebreo, me adivinó mis sueños. Tráigamelo para acá entonces, dice el faraón. Inmediatamente fueron por él y trajeron a José. Y en Génesis 41, 25, dice la palabra de Dios que José le dijo, tu sueño ha venido de Dios y Él te ha mostrado lo que va a pasar. Pues el sueño del faraón daba a conocer que iban a tener 7 años de abundancia, que el sueño representaba 7 vacas y 7 vacas gordas, grandes, con mucho alimento y 7 vacas flacas. En el sueño las vacas flacas se comían a las gordas. Entonces, ¿qué representa eso? José le dice, en el nombre de Dios, tu sueño indica que vamos a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dijo el faraón. Entonces le dijo, bueno, en los próximos años, dijo José, lo que se te recomienda es que se preparen, que almacenen comida para los 7 años de hambruna que va a haber. Y entonces le dice el faraón, bueno, aquí no hay nadie con esta sabiduría que tú tienes y con esa capacidad para poder llevar a cabo este sueño y esto que va a pasar. Entonces viene el faraón y le da el control como gobernador del país. Aún así, bueno, entonces vemos que pasaron los 7 años de abundancia. José y se convierte en gobernador. Ahora bien, en Génesis 41, 46, dice que José tenía 30 años cuando se convirtió en gobernador. Cuando salió de la casa de su padre tenía 17. Se convirtió en gobernador a los 30. Entonces, hermanos, estamos viendo que tenemos 13 años de sufrimiento y de esclavitud de un joven que no se merecía eso. No se merecía eso porque no había hecho nada malo. Pero él siempre se mantuvo en la confianza en Dios. En la Biblia no se relata que él renegó, que él habló contra Dios o que él le dijo a alguien más, o sea, ¿por qué Dios me ha puesto eso? Él solo se aferró a la confianza en Dios y entonces, pues, a partir de eso, José empieza a andar por el país, empiezan a recolectar la comida
y es como se llegó a sobrevivir por los 14 años, o sea, 7 de abundancia y 7 de hambruna. Ahora bien, lo que quiero compartir con ustedes es en Génesis 45:6, que dice que ya habían, José manda a traer a su padre. Ya cuando José les dio a conocer a sus hermanos que él era José, manda a traer a su padre. Y ya habían pasado 2 años de hambre. Entonces, a los 30 se hace gobernador. Y él manda a traer a su padre 2 años después de escasez. Entonces, José mandó a traer a su padre ¿a los cuántos años, hermanos? A los 39. ¿Por qué? Porque 7 años de abundancia más 2 de hambre. Hermanos, y salió de 17, 22 años sin ver a su padre, que tanto amaba. 22 años en los cuales él no se daba cuenta si su papá estaba vivo, si su familia estaba viva, pero viene y Dios le da el privilegio de retomar a su familia. Y José pues pudo vivir con ellos hasta los 110 años. José vivió 110 años. Y a los 17 años sus hermanos lo querían matar. Sus hermanos. Y él vivió 110 años. Entonces esta historia, hermanos, nos da a conocer que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, aún en los momentos difíciles, tarde o temprano, Él nos va a dar la respuesta que nosotros esperamos. Porque nosotros cuando tenemos problemas, nosotros nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Quizás Dios nos dice en este momento, no tienes la capacidad para entenderlo. Porque imagínense a cuántos de ustedes no les ha pasado que cuando nosotros tenemos experiencia en algo, nosotros decimos, yo lo sé. Ajá, pero ¿qué lugar le damos a Dios en ese momento cuando fue Dios que nos dio la oportunidad de tener esa capacidad? No nos acordamos de Dios. Cuando nosotros todo va bien, no nos acordamos de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vayamos al cielo. Entonces Él va a poner las pruebas que tenga que poner para que nosotros nos encarrilemos en el camino que Él tiene para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que verlo con alegría, con gozo, a pesar de que tengamos problemas tanto de enfermedad, a pesar de que tengamos problemas políticos, a pesar de que nosotros tengamos problemas por doquier, nosotros tenemos que abrazarlos y decirle, Dios, ¿qué quieres de mí con esto? ¿Cuál debe ser mi accionar? ¿Cuál debe ser mi comportamiento ante esta situación? Es lo que tenemos que buscar y Él, conforme a su voluntad, nos abrirá el entendimiento y nos dirá, por esta razón te puse esta prueba. Porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en la versión que va a ir al cielo. Él no quiere que nosotros nos quedemos como quizás hace 2 años, 3 años, cuando nosotros cometíamos algunos errores que hoy no cometemos. Él quiere una mejor versión de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora vamos a ver las palabras del maestro. Esto pasó en Juan 13:7. Vemos nuestro Salvador, Jesucristo. Estaba en el momento de que les estaba lavando los pies a todos los discípulos, a todos, incluyendo a Judas, que lo iba a entregar. A todos les estaba lavando los pies Jesús. Pero le dijo Pedro, ¿por qué a mí no me vas a lavar los pies? Entonces le dijo Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Aún sabiendo que Pedro lo iba a negar, aún sabiendo que Pedro iba a cometer errores, Dios nos mandó a su Hijo Jesús para que nos enseñara que independientemente, Él siendo Dios, le lavó los pies a Pedro. Le lavó los pies a todos sus discípulos. Eso nos deja un mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que ser humildes, no ver a nadie por
menos, no ver a nadie por más, sino que para Dios todos somos iguales. Y vemos otro caso en la resurrección de Lázaro. En Juan 11, 21, esto pasó ya cuando hemos estudiado que María y Marta le mandaron cartas a Jesús y le dijeron, Maestro, Lázaro está enfermo, ven pronto. ¿Y vino pronto Jesús? No, ¿verdad? Jesús se mantuvo apegado al plan de Dios y siguió predicando él. Aunque le mandaron cartas que su amigo de infancia estaba enfermo, pero Jesús se aferró al plan de Dios, que era cumplir con los mandatos diarios. Jesús sintió el dolor. Lázaro está muerto. Él conocía el futuro, pero él cumplió con su día. Y quizás esos días Dios le había mandado que él predicara. Él fue a predicar. Ahora, ya cuando vino, ya al velorio, Marta, en el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta está creyendo en este momento que Jesús lo podía sanar, que Jesús lo podía sanar de su enfermedad y no hubiera muerto. María, en el versículo 32 dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, las dos hermanas están creyendo que Jesús lo podía sanar, pero al mismo tiempo le están reclamando que por qué no llegó a tiempo. Le están reclamando que por qué ellos están pasando por eso, por ese dolor de haber perdido a su hermano. Pero Jesús, en ese momento, la prioridad que él tenía era resucitar a Lázaro, en ese momento. Resucitar a Lázaro para demostrarles que él era la vida. Para demostrarles que él podía dar vida. Amén. Y es como a nosotros nos dice, nosotros creemos que Jesús vendrá por nosotros para vida eterna, pero nosotros no le tenemos que tener miedo a las dificultades, al dolor. Tenemos que confiar en Dios y que Él obrará conforme a su divina voluntad. En el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, la prioridad de Jesús era resucitar a Lázaro y que todos los que estaban ahí, porque todos que creyeran, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera ido cuando estaba enfermo? Lo hubiera sanado, sí, pero Jesús para él era más importante que los demás creyeran. Entonces él utilizó este momento exacto de dolor para demostrarles que en él tenemos vida y vida eterna. Amén. Otro caso muy importante, ejemplo de Jesús, ya cuando estaba ya pronto a entregarse, a ir a Jerusalén, él anuncia su muerte. En Mateo 16, 22, 23. Y él les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado a los principales sacerdotes y fariseos y muera y ser resucitado al tercer día. Él se los dijo, pero ellos no creían en eso. Y entonces viene Pedro, su discípulo fiel, le dice, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. O sea, Pedro no quería que le pasara eso a Jesús, porque él no quería que muriera, porque él lo amaba. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, Pedro, como viendo las cosas terrenales, entonces él no quería que Jesús pasara por esto. Pero si Jesús no hubiera ido a la cruz, hoy nosotros no tendríamos vida eterna. Hermanos, sin dolor no hay vida. Jesús asumió este camino con firmeza, con seguridad y confianza en Dios. Y él sabía que Dios iba a estar con él siempre. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener hoy en día. Que independientemente del camino que se nos presente, el lugar donde Dios nos ponga, Dios obrará conforme a su divina y maravillosa voluntad para nosotros. Y en Filipenses 4, 8 y 9, dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esta haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, hermanos, lo que Pablo nos está recomendando es que nosotros nos pongamos a pensar en lo bueno, en Dios. ¿Y qué significa paz? Y Dios, el Dios de paz, o sea, la tranquilidad. Cuando nosotros estamos en paz cuando no tenemos problemas. Entonces nuestro Padre nos ofrece la paz y la vamos a tener, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a tener la paz con Dios, pero tenemos que aferrarnos a su divina voluntad. O sea, tenemos que confiar que Él obrará para bien, que independientemente si tengo problemas, me duele algo o siento algo o me han hecho daño, yo confío en Dios y me entrego a Él y Él me va a llevar con Él. Amén. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en Dios, nos entregamos a Dios, vendrán problemas, sí, pero nunca dejaremos de dar frutos, y es para eso el cual nosotros hemos sido creados, para servirle a Dios, para servir a nuestra familia, para servir a nuestros amigos. Para eso fuimos creados. Entonces Dios quiere que nosotros sigamos dando frutos, y esos frutos los vamos a dar únicamente si confiamos en Dios. Y ya para terminar, hermanos, quiero terminar con este verso, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, no desmayemos, hermanos. No dudemos del plan de Dios. Hemos venido a esta tierra con un propósito: servir a Dios y a la humanidad. Aferrémonos a eso en lo que podamos. Si hay problemas, pues tomemos en cuenta que Dios nos dio un día, y en ese día hagamos lo que Dios espera de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.